Quienes habrán de exponer es la licenciada en enfermería, Chereni Itzel Vázquez Jiménez, y el doctor David Cepeda Hernández. En cuanto a la licenciada Vázquez Jiménez, ella es egresada de la licenciatura en enfermería por la Universidad Veracruzana, donde actualmente cursa la maestría en enfermería y es también especialista en enfermería quirúrgica por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. La licenciada Vázquez Jiménez cuenta con una trayectoria de más de 6 años como enfermera quirúrgica en el área de traumatología y actualmente se desempeña en el Hospital General de Papantla. Además, ejerce la docencia por asignatura en instituciones privadas y en la propia Facultad de Enfermería de nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Eh, por cuanto hace al doctor David Cepeda Hernández, él es licenciado y maestro en enfermería por la Universidad Veracruzana y doctor en ciencias de enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Cepeda es graduado con mención honorífica y también en este doctorado y ha trabajado como enfermero general en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, donde impulsa la formación académica y la investigación en enfermería. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y del Padrón Veracruzano de Investigadores, el doctor Cepeda, además de contar con el reconocimiento PRODEP como profesor con perfil deseable. También ha realizado una trayectoria destacada por su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo científico en la enfermería en México. Bienvenidas, licenciada Vázquez y doctor Cepeda. Adelante, los escuchamos con atención. Muchas gracias por la presentación. ¿Podrán compartir su presentación, por favor? Claro, Si tienen algún problema técnico, háganlo saber, por favor. sí, yo sí estoy teniendo problemas con la lab para compartir, pero en un momento comparto pantalla. ¿Quiere que le auxiliemos en algo, licenciada? ¿Sí se alcanza a observar? Sí se ve, por favor, ¿lo podría compartir en modo presentación? Ah, excelente, gracias, claro. Ahora se ve, adelante. Buenos, buenos días, mientras se pone la presentación, bueno, muchas gracias por compartirnos este espacio para poder, compartir los avances de resultados de esta intervención. Es un gusto saludarles.
y pues agradecemos al comité organizador por brindarnos esta oportunidad, que es un espacio valioso de intercambio académico, en donde pues vamos a fortalecer la investigación y la reflexión de los desafíos actuales en materia de salud y prevención de adicciones en nuestro estado. En esta ocasión, bueno, compartiremos con ustedes los avances de un trabajo de investigación desarrollado en el marco de la maestría en enfermería, cuyo propósito es contribuir a la prevención del consumo de tabaco en estudiantes universitarios. Y pues en esta ocasión estará a cargo la licenciada Charen Itzel, que ella es estudiante de posgrado en su último semestre y es autora del estudio. Y pues en esta oportunidad ella va a cumplir pues dos objetivos. Una, pues compartir sus resultados y de tesis, y por otra parte pues va a cubrir una actividad que es inherente al posgrado de enfermería, que es realizar una ponencia, ¿no? Dentro de un preámbulo, bueno, este trabajo pues surge ante la necesidad de fortalecer estrategias preventivas desde la formación profesional de enfermería, pues para promover habilidades psicosociales que le permitan a los estudiantes tomar decisiones informadas y resistir las influencias sociales asociadas al consumo de tabaco. Y los resultados preliminares que hoy se compartirán ofrecen una mirada prometedora sobre la pertinencia y viabilidad de la intervención en contextos universitarios, pues en este primer momento en el estado de Veracruz. Y pues sin más preámbulo, dejo con ustedes a la licenciada Charen Itzel, quien presentará los hallazgos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar un estudio piloto para incrementar la resistencia a la presión de pares para el consumo de tabaco entre estudiantes de enfermería de la zona norte de Veracruz. Son resultados preliminares. Como ya lo mencionó el doctor David Cepeta, pues él es mi director de tesis y mi nombre es Charenitzel Vázquez Jiménez. Voy a iniciar con la presentación. Ok. Ay, una disculpa. Bueno, traigo aquí como una breve introducción, unos datos que nos comparten de México, en donde se menciona que más de 50,000 personas enfermas por el consumo de tabaco. Este, esto de acuerdo con Medina en el año 2019 es un existente aproximado de cuántas personas se encontraban enfermas en ese momento por el consumo de esta sustancia. El 8,4% de las muertes relacionadas son en base al tabaquismo, y esto de acuerdo con la Secretaría de Salud en el año 2017. Em, Mencionando a Veracruz, se podría decir que en jóvenes el 11% del consumo de tabaco es lo que equivale a 600,9 mil fumadores. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el inicio del consumo de tabaco se asocia a la presión de pares. ¿Esto por qué? Porque los jóvenes no logran reconocer ni afrontar de manera efectiva la presión que ejercen sus amigos sobre ellos en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones pues de la vida. Esto de acuerdo con el autor Valadez en el año 2021 y Veloz en el año 2019. Ahora sí, en este caso nuestra población vulnerable son estudiantes universitarios de una edad de 18 a 24 años. Se considera que la población más afectada es el sexo o el género masculino, y que el consumo de tabaco se da por búsqueda de identidad. Existen diversos factores que pueden afectar o que pueden hacer que la población sea más vulnerable, como vendría siendo datos personales o factores personales, que son la edad, sexo, baja autoestima y la falta de habilidades sociales. En cuanto a factores sociales, tenemos la presión de pares y la dependencia emocional hacia otras personas.
Y en ambientales tenemos el entorno social y el entorno familiar, que esto también puede ser muy importante al momento de, el consumo de tabaco. Bueno, aquí menciono un poco la intervención de enfermería que se realizó. En este caso, de acuerdo con el autor principal, que es este Sidani, se menciona que debe de haber una identificación del problema de salud, que en este caso vendría siendo el consumo de tabaco. Ella menciona que debe de haber enfoques teóricos, empíricos y experienciales. En el enfoque empírico tengo dos autores de los primordiales que vendrían siendo Rodríguez del año 2022, el cual hizo un estudio correlacional en donde analizó el riesgo del consumo de tabaco en estudiantes universitarios de una escuela de Tabasco, México. Y otro autor que es Yanire 2021, que presentó una intervención en estudiantes universitarios utilizando una de las escalas que yo voy a utilizar o que utilicé en esta intervención. Como enfoque teórico, tengo a la teórica Roy con su sistema de adaptación del año 1999 y en el enfoque experiencial, la intervención que se realizó en los estudiantes. Y menciona también el diseño de la intervención de enfermería acorde a, pues obviamente lo identificado. Si Dani menciona que un problema puede variar, se manifiesta en distintos dominios de la salud y se ve influenciado por diversos factores. Los factores vendrían siendo los que en parte mencioné al principio, que vendrían siendo los sociales, los familiares, a los diversos entornos y a diversas causas que se encuentran alrededor de el joven en determinado momento. Aquí tengo un pequeño enfoque empírico en donde la Red Panamericana en el año 2022 menciona que la presión social es la influencia de los comportamientos y suele verse reflejada en persona o en las amistades. Martínez en el año 2018 menciona que la autoeficacia y la autoestima, en un estudio descriptivo correlacional en Nuevo León, se encontró que la mayoría de los jóvenes que consumen tabaco, tienen que la mayoría de los jóvenes que no consumen tabaco tienen una mayor autoestima. Entonces, en este caso, aquellos que consumen tabaco es porque tienen menor autoestima. Yanira en el año 2021 les comentaba que ella menciona la dependencia emocional y menciona en su estudio que la dependencia de jóvenes o la necesidad de una persona hacia la otra puede ser relevante para el consumo de tabaco. Calleja en el año 2028 comenta que las habilidades sociales em, pueden determinar el nivel de habilidades para los jóvenes y que a mayor habilidad, menor consumo de tabaco. Es por ello que me enfoqué en estos cuatro puntos para poder realizar la intervención. Aquí les muestro una representación del modelo lógico de la presión de pares en el consumo de tabaco, en donde podemos observar que existen diversos factores que contribuyen al consumo del mismo, como cuáles los determinantes, que vendrían siendo factores precipitantes, en este caso la presión de pares, que nos lleva a un problema que es el consumo de tabaco y por ende a consecuencias. En cuanto a los factores perpetuantes, tenemos autoestima y autoeficacia, búsqueda de identidad de la persona o del joven en determinada etapa de su vida, baja asertividad para negarse al consumo de tabaco en diversas situaciones, la dependencia emocional, que ésta puede deberse a querer integrarse en un nuevo grupo social o la falta de habilidades sociales para decir no ante el consumo de esta sustancia. En moderadores tenemos que es la edad y el sexo, como les mencioné al inicio, el sexo se maneja como en su mayoría el género masculino y en edad, pues obviamente en la edad de 18 a 24 años, que es cuando un joven está en la búsqueda de identidad. En factores ambientales, el entorno social, la interacción de la misma, el producto que tiene fácil acceso, además de que tiene una mayor disponibilidad, el entorno familiar, los padres fumadores y la crianza permisiva. Y todo esto nos conlleva a un problema que es el consumo de tabaco y las consecuencias que vendrían siendo desarrollo de enfermedades respiratorias y una dependencia a la nicotina, entre otras.
En cuanto al sistema de adaptación humano de Calixta Roy, se buscó este es el sistema de adaptación, tal cual lo maneja la teórica. Nosotros, o lo que se hizo fue enfocarlo más que nada al, al consumo de tabaco. Por ello menciona Roy que la salud vista desde la teoría de adaptación es un proceso dinámico para la adaptación de los estímulos internos y externos. Es decir, que si hay estímulos, eh, puede variar mi proceso de afrontamiento y por ende cambiar mi conducta hacia el consumo o no consumo de esta sustancia. El modelo de adaptación de la presión de pares para el consumo de tabaco, en este caso está un poquito más o desarrollado, que vendría siendo el estímulo focal, la presión de pares y contextuales, edad y sexo. Nos lleva a un proceso de afrontamiento o connector, que vendrían siendo habilidades sociales, los modos de adaptación y el autoconcepto o autoestima, que nos podría dar una dependencia emocional, es decir, si yo tengo suficientes habilidades sociales, autoestima y dependencia emocional, me va a llevar a un grado de abstinencia, es decir, no voy a consumir tabaco. Pero si yo tengo la falta de habilidades sociales, la baja autoestima y la dependencia emocional, esto me llevaría a un consumo de tabaco. En el diseño de la intervención fue un diseño de estudio longitudinal prospectivo. Se manejó un pretest, post-test y un muestreo intencional. En la población muestra y muestreo era de 33 estudiantes universitarios, y en los criterios de selección se manejaron estudiantes universitarios que tuvieran igual o mayor a 18 años de distintos semestres y que quisieran participar en la misma. Estos tenían que ser consumidores y no consumidores del cigarro convencional. En cuanto a las variables, ocupé estas cuatro escalas. En primer lugar, tengo la escala de resistencia a la presión de pares para el consumo de cigarro convencional en jóvenes universitarios, validado por el doctor Cepeta en el 2023. La escala de autoestima de Coppermist de 1967, la encuesta de desarrollo de habilidades sociales de PRIT en el año 2000 y la escala de dependencia emocional de Urbiola en el año 2014. Esta es una matriz teórica o una propuesta de intervención que maneja las 4 sesiones que se implementaron durante la intervención. Como ingrediente activo tengo la evaluación de la resistencia a la presión de pares ante el consumo de tabaco en estudiantes universitarios. Mi componente fue la escala de resistencia a la presión de pares para el consumo de cigarro convencional del doctor David Cepeta, y mi componente teórico fueron estímulos vocales, presión de pares, una dosis de 40 minutos, y las actividades que se realizaron fueron actividades acordes a cada sesión. En este caso se aplicó en primer lugar una actividad que se llamó Carta a mi futuro o en mi futuro, juegos de memorándum y encuestas. Además de acciones, o en este caso las acciones que se pretendían era brindar pues, obviamente la bienvenida, mostrar la forma correcta de responder al instrumento y brindar los consentimientos informados. En la sesión 1, en ingrediente activo, se manejó el mecanismo de presión de pares para el consumo de tabaco. En este se buscaba que el estudiante reconociera los mecanismos de presión de pares que ejercen sus amigos o estudiantes en él sin que se diera cuenta. Como componente teórico tenemos los procesos de afrontamiento y las habilidades sociales. A partir de aquí ya las sesiones tuvieron una dosis de 50 minutos y se manejaron como actividades mapa conceptual, pitch elevador y bitácoras grupales que se estuvieron realizando durante cada sesión. En acciones, buscamos mapear los mecanismos de presión para el consumo de tabaco en estudiantes universitarios. En la segunda sesión fue habilidades sociales para resistir a la presión de pares en el consumo de tabaco de estudiantes universitarios. Como componente se tuvo aplicación de estrategias para el afrontamiento o para resistir. Aquí ya se buscaba que una vez identificando las
identificando todo aquello que les estaba afectando, ellos pudieran eh, a- identificar o realizar estrategias para el afrontamiento. ¿Para qué? Para poder resistir a la presión de pares para el consumo de tabaco. Como componente teórico, se manejó los procesos de afrontamiento y habilidades sociales, nuevamente dosis de 50 minutos, y en actividades tenemos mapa conceptuales, juegos, debates y lluvia de ideas. En actividades se buscó favorecer el desarrollo de habilidades grupales asertivas para no ceder ante la presión de pares por consumo de tabaco. La siguiente fue mejorar o buscar la mejora de autoestima para resistir a la presión de pares para el consumo de tabaco en estudiantes universitarios. En componente fortalecer la autoestima para resistir la presión de pares. En componente teórico modos de adaptación, dosis 50 minutos, y en actividades juegos y dinámicas como FODA en una hoja de papel, además de otras como la de mirando mi propio espejo. En acciones, incentivar la aplicación de técnicas adecuadas para el fortalecimiento de la autoestima. Como actividad 4, tengo mejorar la autonomía emocional para resistir a la presión de pares para el consumo de tabaco. Componente, fortalecer el autoconcepto y las habilidades para no ceder ante la presión de la misma y fomentar la no dependencia emocional. Como componente teórico, la interdependencia o la dependencia emocional, dosis de 50 minutos, y actividades, reforzar el autoconcepto de cada estudiante, reconociendo mi reflejo y carta a mi yo del futuro. En acciones, fomentar la interdependencia para el no consumo de tabaco ante la presión de pares. Y en el post-test, que vendría siendo la sesión cero, como ingrediente activo tenemos nuevamente la evaluación a la resistencia de presión de pares, el componente que vendría siendo la aplicación nuevamente de la misma escala del doctor David Cepeta, y el nivel de adaptación íntegro, abstinencia y compensatoria con una dosis de 40 minutos. Actividades, aplicación para responder correctamente el instrumento. Esto con la finalidad de que no existiera sesgo en la intervención o en los resultados. En acciones, pues se citó a los participantes en un aula, se les brindó nuevamente la bienvenida y se les proporcionó el instrumento para su correcto llenado. Cabe destacar que para la matriz teórica que antes acabo de mencionar, este, se les hizo un primer acercamiento a los participantes en donde este, se les proporcionó esta matriz y ellos decían o mencionaban si les parecía correcto el tiempo de dosis, si les parecían adecuados los juegos, entre otras. Ahora, continuando, la pregunta clínica nos lleva a cuál es la aceptabilidad y viabilidad de una intervención psicoeducativa de enfermería para incrementar la resistencia a la presión de pares para el consumo de tabaco en estudiantes universitarios de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En hipótesis tenemos la intervención psicoeducativa de enfermería no es aceptable ni viable para incrementar la resistencia a la presión de pares para el consumo de tabaco en estudiantes universitarios de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. O la intervención psicoeducativa de enfermería es aceptable y viable para incrementar la resistencia a la presión de pares para el consumo de tabaco en estudiantes universitarios de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Los criterios para determinar la factibilidad fue aceptable si reclutábamos más o igual al del 80% del objetivo. En este caso, pues fueron 30 estudiantes los que se lograron reunir al inicio de la intervención. Eh, Moderada, si se recluta entre el 60 y 79% de los mismos, con un objetivo de 18 a 23 estudiantes marcados con un color ámbar, y no factible si se recluta menos del 60% de los estudiantes en color rojo. La evaluación de la viabilidad fue una tasa de reclutamiento de 30 estudiantes, aceptación y participación de la intervención con más del 90% de los mismos, una tasa de retención del 85% y una tasa de finalización del 85% de los mismos. La evaluación de la aceptabilidad, esta será evaluada de manera cualitativa a lo largo de distintas fases del estudio, inicio, durante y al final. Como les mencioné, se realizaron bitácoras
y se les estuvo realizando evaluaciones durante esta intervención para conocer si iban comprendiendo las actividades y para saber qué tanto les habíamos ayudado durante cada sesión. Los elementos claves para la implementación del estudio en cuanto a la factibilidad se llevó a cabo recursos materiales y humanos, ya que se tuvo al observador, al interventor y al intervencionista. Recursos materiales humanos, se realizaron también manuales para cada uno, tanto para el observador, para el intervencionista y para los estudiantes. Los instrumentos de evaluación, que son ya los antes mencionados, y los registros que el observador fuera realizando durante esta intervención. En análisis de datos, se llevó a cabo la recolección de datos durante el periodo julio-agosto 2025 y el programa SPSS. En recursos se capacitaron a los dos integrantes y pues obviamente los recursos materiales pues corrieron por nuestra cuenta y los recursos humanos fueron mis compañeros. En consideraciones éticas tenemos la Ley General de Salud, la NOM 012, SSA 2012 y el Código Deontológico de Enfermería. Como resultados, podemos observar que la edad mínima fue de 18 años y la edad máxima fue de 23, con un total de 30 estudiantes. Em, Hombres fueron 7 hombres y 23 mujeres, los que nos da un total de 30 alumnos, es decir, un 100%. En el semestre fue variado, fue de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta séptimo semestre. El mínimo fue de séptimo semestre con 2 alumnos y el máximo fue de el de segundo semestre con 7 estudiantes. Nos da un total de 30 alumnos con un 100%. En los resultados de aceptabilidad, los resultados obtenidos evidencian una aceptación de la intervención TRCIT entre los estudiantes de enfermería participantes. Las dimensiones evaluadas, que fueron tasa de reclutamiento, aceptabilidad y participación, y la tasa de retención, pues nos marca una meta esperada que era del 30%, que fue lo que teníamos ya como esperado que finalizara, pero al final solamente se logró un 28 en cada uno, es decir, 28 estudiantes en la tasa de reclutamiento al inicio, a la aceptabilidad y participación 28 y la tasa de retención se quedó en la misma. El porcentaje fue de 93.3 en los tres puntos y la semaforización, de acuerdo a lo que les comenté al inicio, fue verde. En cuanto a los resultados de viabilidad, se marca nuevamente lo mismo: tasa de reclutamiento, de aceptabilidad y retención. En la tasa de reclutamiento tenemos que en esta pues sí se evidencia el interés de los estudiantes por participar en la misma, ya que desde el inicio estuvieron todos de acuerdo en cuanto a dosis, sesiones, temas y en cuanto a las actividades y juegos planteados. En cuanto a la aceptabilidad y participación, los contenidos y actividades fueron pertinentes y motivadoras, favoreciendo una participación constante y activa. Los jóvenes en este caso estuvieron muy participativos durante la intervención, realizaron los juegos, realizaron las actividades y todo lo que se les pedía en su momento. Y en cuanto a la tasa de retención, fue bien recibida. En la mayoría se les aplicó una encuesta en la cual mencionaron que les había agradado y que se les hacía muy interesante el tema, debido a que ellos no sabían que podían ser, que no sabían identificar cuando sus compañeros los estaban llevando al consumo de tabaco. Entonces, les pareció muy interesante. No tuvo abandono significativo, solamente fue al final de 28 alumnos los cuales quedaron, es decir, que solamente un 2% pues no, no quedó para finalizar esta intervención.
Se aplicó una prueba de normalidad por variable en cuanto al pretest y posttest. Estadísticamente o en datos estadísticos podemos observar que presión de pares quedó con un 0,845 con una significancia de 0,20. Autoestima 0,306 con una significancia de 0,312. Habilidades sociales con 0,982 con una significancia de 0,454 y la dependencia emocional con 0,949 con una significancia de 0,103. Para esto se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk por cada una de las variables analizadas. Em, Como podremos observar, hubo más mm, ventaja o más en estos resultados, hubo un poquito más de entendimiento o de aceptabilidad por parte de los alumnos en lo que vendría siendo habilidades sociales y dependencia emocional. En cuanto a los resultados del pretest y posttest, sugieren que pues la intervención pudo haber obtenido mayor impacto en la variable autoestima, mientras que los demás se observaron datos o datos menos pronunciados. Aquí tenemos pretest, posttest, pretest con 30 estudiantes y posttest con 28 estudiantes. En cuanto a la media, en el pretest se puede observar que en la presión de pares tuvimos un 41,27, en cuanto a autoestima un 34, habilidades sociales un 118%, 118, perdón, y en dependencia emocional 47. En el posttest es exactamente lo mismo, 41,27. Aquí aumentó en cuanto a autoestima de 40,46. Aquí no hubo gran significancia en cuanto a los resultados y en dependencia emocional un poco no, tampoco fue muy elevado el resultado o lo que se esperaba. Para esta prueba de normalidad se seleccionaron dos métodos estadísticos para contrastar los datos obtenidos en el pre y en el post. Para las variables que cumplieron el supuesto de normalidad, que vendría siendo autoestima, habilidades sociales y dependencia emocional, se aplicó la prueba T de estudio empareada, ya que permite comparar las medias en dos mediciones realizadas en el mismo grupo. Ahora, aquí datos estadísticos permiten concluir que si bien se observaron ligeros cambios descriptivos en las medias, algunas variables tras la intervención, ninguno de ellos alcanzó una significancia estadística. Se puede observar que pues de autoestima solamente fue una significancia de 0,422, habilidades sociales 0,42 y en dependencia emocional 0,26. En conclusión, pues es un estudio piloto y este permitió valorar la efectividad preliminar de la intervención dirigida a estudiantes para fortalecer la resistencia a la presión de pares en estudiantes de enfermería. Los resultados muestran una tendencia positiva en el desarrollo de habilidades de afrontamiento y toma de decisiones frente al consumo de tabaco. Estos hallazgos sugieren que pues hasta el momento la intervención es factible y es pues potencialmente útil, destacando la importancia para continuar con su validación en muestras más amplias. Esto para confirmar el impacto y la sostenibilidad. Por tal motivo, asimismo se llega a la conclusión de que en futuros estudios se pueden realizar intervenciones con diversas sesiones, estas pues con mayor dosis, mayor cantidad de temas y obviamente con una continuidad de la misma. En este caso fue una muestra muy pequeña de 28 alumnos. No se les dio como tal continuidad hasta ahorita. Se espera que en un determinado momento se pueda realizar una continuidad de la misma, pero por lo pronto son los resultados que se obtuvieron. Les dejo un poco de referencias bibliográficas y un parrafito o un pensamiento que dice que la vida te puede llevar más alto que el consumo de tabaco. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quienes agradecemos somos nosotros por su
participación, la de la licenciada Cheren Itzel Vázquez y del doctor David Cepeta. Doctora Montserrat, adelante con las preguntas. Sí, muchas gracias, licenciada Itzel. Muy interesante su proyecto. Aquí tenemos la primera pregunta que es de Ruth Landa Rivera, que dice, si Dani señala que se debe pilotear la intervención y elaborar manuales, mi pregunta es si se llevó a cabo el pilotaje de estos materiales. Eh, se estu- lo que nosotros hicimos fue realizar los manuales. Como tal, no se tuvo un pilotaje de los mismos. Fueron creados para, en sí, pues obviamente para este pequeño proyecto o esta pequeña parte. Y sí maneja Sidani que se deben de realizar los manuales para determinar si se llevaron a cabo de manera correcta en cada sesión. Por eso mencionaba que se tuvo un observador en donde se llevó obviamente la redacción de si se siguió con lo planeado durante cada sesión o no. Ok, muchas gracias. Si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanlo en el chat. Con mucho gusto lo comparto. Yo tengo una pregunta que me surgió al ver los resultados de su proyecto, que tiene que ver con la variable de la autoestima que ustedes están reportando como que es la variable que se modifica. Si nos pudiera platicar un poco qué relación tendría la autoestima con el consumo de tabaco, cómo es que puede afectar este cambio en la autoestima, se puede traducir en cambios en el consumo de tabaco en estos estudiantes. Bueno, de hecho, leyendo varios autores mencionan que el autoestima es una parte fundamental, que a mayor autoestima, menor consumo de tabaco. ¿Esto por qué? Porque la persona no se deja influenciar tan fácilmente por amistades o por, en este caso está enfocado a la presión de pares, pero no solamente es como tal enfocarlo a la misma, sino que también podría ser relacionándolo con otras, pues a la pareja, a las amigas, a la familia. Si hablemos del punto de vista de yo hablo del punto de vista de mujer, este, obviamente si una mujer tiene una autoestima alta o una autoestima elevada, no se va a dejar influenciar o llevar a cabo este, por las amistades tan fácilmente como una mujer que quizá quiera encajar en un grupo social y va a acceder para a consumir lo que lo que ese grupo le ofrezca con tal de pertenecer a ese grupo que obviamente en este caso pues le ofrecería el consumo de tabaco. Muchas gracias. Otra pregunta aquí de Ruth. Es ¿cuál fue el grupo control y éticamente que se les ofertó? Supongo que quiere decir que en sus consideraciones éticas, ¿cuáles fueron los beneficios quizá para estos grupos Ujú. control y el grupo Bueno, experimental? Sí, gracias. sí, de hecho, Ujú. por cada sesión a los participantes, lógicamente se llevó a cabo una, les voy a comentar cómo estuvo, fue una sesión y cada sesión, cada participación que los estudiantes tenían con nosotros fue como motivación el llevarles, digámoslo, premios. En mi caso, como fueron estudiantes de enfermería, se les brindó, por ejemplo, yo las conozco como tablitas, lapiceros, baumas, termómetros, entre muchas cosas que les podían servir no solamente para, obviamente, para más adelante desempeñar su rol de profesionista. Se les brindaron diversos tipos de herramientas para que ellos pudieran sentirse motivados y con esto poder lograr que terminaran la intervención de forma factible.
Bueno, dice, creo que fueron estrategias, sí, fueron parte de unas estrategias para poder mantener la población. Aquí el doctor Jorge Villatoro comenta que como sugerencia es importante comparar entre grupos, un control y un experimental, tanto en el pretest como en el post. Esto más que en el antes y en el después. Ok. Ujú. Aquí la psicóloga Alejandra les pregunta si eran fumadores los estudiantes. Fue un grupo de fumadores y no fumadores, eran consumidores y no consumidores. Ok, creo que no hay más preguntas. Doctor Saltiel, aquí hay otra pregunta. ¿Los que fuman mencionaron su interés en entrar al tratamiento? Sí, de hecho, les comentaba al inicio que se llevó a platicar con los estudiantes antes de aplicar la intervención y en dicha intervención se les aplicó un instrumento en donde ellos, pues obviamente expresaban su deseo de participar en ello, ya que mencionaban, algunas de las respuestas que obviamente mencionaron era que no todo el mundo le daba un interés tanto al consumo de tabaco. La mayoría pues van enfocados a otra, por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de otro tipo de drogas, pero que enfocado al consumo de tabaco no lo habían ellos obviamente como estudiantes, no lo habían obtenido o no habían como que, no era como que algo que les ofertaran casi siempre. Entonces la mayoría de los que estuvieron, los fumadores y los no fumadores, estuvieron de acuerdo en la participación en la intervención realizada. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que hasta aquí las preguntas para ir cerrando ya nuestra primera bloque de esta mañana. Voy a compartir la constancia de participación. Gracias, doctora. Agradecemos amplia y cumplidamente a nuestros ponentes y la coordinación del evento. Extiende la constancia a la licenciada Itzel Vázquez como al doctor Cepeta con el mismo formato, por su ponencia, estudio piloto para incrementar la resistencia a la presión de pares en el consumo de tabaco entre estudiantes de enfermería de la zona norte del estado de Veracruz. Resultados preliminares. Presentada en este 14º foro de investigación-acción y firmada por la doctora Nachón García y la doctora Montserrat Armenta en su calidad de coordinadora del evento. Agradecemos amplia y cumplidamente a nuestros recientes ponentes como a quienes participaron en esta sesión matutina. Una ponencia magistral muy interesante y 4 ponencias de expertos igualmente interesantes, con un total de 5 intervenciones en esta primera sesión matutina. Por lo tanto,